Buenos días, gracias por conectarse a nuestro curso Psicología de la Comunicación. Hemos hecho un recorrido de la historia de la psicología desde su fundación o reconocimiento como disciplina científica en Alemania en el año 1879. Y ese recorrido lo hemos hecho a partir de corrientes de la psicología, en la que están nutridas esas corrientes por investigadores, por científicos y por científicas también, desde luego, aunque mayoritariamente para esa época masculinos. Esa serie de autores fueron alimentando la corriente. Una corriente psicológica es una escuela, una tendencia que comparte cierta manera de entender, de privilegiar, de darle importancia a un aspecto dentro de esa ciencia, que es la psicología. Esa es una corriente. Y hemos hecho una revisión a partir, y es importante que ustedes lo tengan claro, cada una y cada uno de ustedes lo tengan claro. Hemos hecho una revisión, un recorrido muy rápido, muy apretado, a partir de los autores más importantes o pioneros o los más representativos o los que marcaron una nueva óptica dentro de la psicología que dio origen a una corriente. Y esto es importante porque no quiero que piensen que entonces ya han estudiado toda la historia de la psicología desde 1879 hasta donde vamos, que es nos habíamos quedado que es el humanismo, sino que como este es un solo curso, muy apretado, que no pretende formar psicólogos ni psicólogas, sino abonar a su formación como comunicólogos y comunicólogas. Bueno, una rápida revisión de estas corrientes con algunos autores representativos para que tengan un panorama. Pero mi ilusión es que a partir de este recorrido sucinto, sintético, pudieran ustedes tomar el hilo, la punta de la hebra, y de ahí jalar y meterse más a fondo. Esto es solo un curso que tiene su importancia, que tiene para mí su relevancia para la formación de ustedes, pero es un recorrido muy rápido. Y el día de hoy vamos a cerrar este recorrido con, digamos, la corriente de la psicología cognitiva o del
cognoscitivismo. Y con eso cerraríamos este recorrido que va de 1879 hasta, con lo que hoy veamos, la década de los 60 y un pedazo de los 70 del siglo pasado. Voy a exponer una primera parte y luego quiero sus reacciones, como lo hemos estado haciendo. Luego desarrollo una segunda parte de las láminas que he preparado y al final les hago algunos comentarios para el siguiente trabajo. ¿Está? Bueno. Sí, profesor. Gracias. Voy a abrir la presentación, bueno, las láminas. La presentación la hago yo. Ahí está. ¿La ven? Sí, profesor, ya se ve. Muchas gracias. Bueno, Lorena, si me ayudas ya a pasar lista, por favor. Sí, doctor, ya está. Gracias. Bueno, psicología cognitiva o cognoscitivismo. ¿Qué es esta corriente dentro de los estudios de la psicología? La psicología cognitiva es una postura teórica alimentada por varios, como lo he dicho, que cobra gran fuerza a partir de 1960 y se convierte en una reacción al conductismo. Recuerden que el conductismo planteaba, yo no sé qué pasa en la cabeza de las personas, en su mente, no lo puedo ver, así que a mí lo que me interesa son los estímulos que le llegan a esa persona por vía externa o interna y la respuesta que esa persona da, y luego me interesará las consecuencias de ese comportamiento, porque no sé qué ocurre en la cabeza. El conductismo gana adeptos, muchos adeptos dentro del campo de la psicología, y otros pensadores, otros científicos de la época dicen, no, eso no es la psicología. En todo caso, no solo eso es la psicología, sino que debemos regresar al estudio de los procesos mentales. Eso es nuestro campo. Tenemos que estudiar qué pasa en nuestra mente y cómo lo que sucede en nuestra mente genera determinados procesos. Así que, no, volvamos. Pero también la psicología cognitiva, colegas, es una reacción al psicoanálisis. Porque dicen, a ver, muy bien, pues este asunto de las etapas del desarrollo psicosexual en nuestra personalidad, la importancia de esa primera infancia, qué nos puede pasar, los sueños, la asociación de ideas libres, los trastornos de comportamiento, los mecanismos de defensa. Bueno, sí, pero eso quizá está más en el campo de la psiquiatría, de la terapia. No necesariamente es psicología.
Regresemos a los procesos mentales y dejemos en paz primero esta visión tan reduccionista que es la psicología conductual, y dejemos esa psicología tan profunda como es el psicoanálisis, porque no es nuestro campo. Vayamos a los procesos mentales y por lo tanto hay que ubicar al cognoscitivismo como esta reacción, ¿no?, del gran impacto que, por cierto, habían ganado muy favorablemente tanto el psicoanálisis como el conductismo. Y también la psicología cognitiva se ve apoyada fuertemente por los gestaltistas, por los de la psicología de la forma, por los de la psicología de la estructura y la forma. Por Betaima, por Kula, por Kafka. Dicen, sí, es así, nuestro campo son los procesos mentales y los gestaltistas estaban en ello. Y también había gente estudiando ya desde años previos a 1960, ya había gente estudiando procesos de la memoria. Ya se había empezado a estudiar qué rayos era la memoria. Déjenme hacer aquí una rapidísima corrección a la lámina. No tenía un error dactilográfico. Ya está. Entonces, estaba también estudiándose el aprendizaje. Primero, porque la memoria se había venido estudiando antes de los 60, diciendo, bueno, ¿qué es este proceso? ¿Qué es la memoria? Como proceso mental. Bueno, la memoria, los especialistas en este pequeño campo, la memoria tiene funciones muy importantes. La memoria adquiere información, estímulos, pero no todos los estímulos que le llegan y que impactan la memoria, que los adquiere, no todos los retiene. ¿Por qué? Hay que averiguar qué pasa con la memoria que adquiere información. Unas cosas las retiene y otras cosas, otros estímulos, imágenes, palabras, no. Entonces descubren esa segunda función de la memoria. La memoria retiene o recibe, retiene, segunda función. Tercera, reconoce. Ah, sí, ya lo vi. Es una persona que se me hace conocida, pero ¿quién es? ¿Quién es? Reconoce. Pero reconoce porque ha retenido. Y ha retenido porque ha adquirido. En primer lugar, retiene, reconoce y descubren otra función muy importante. Recuerda. No es lo mismo reconocer que recordar. En el reconocimiento necesitamos el estímulo o la imagen o la persona o la escena nuevamente y decir, ya lo vi, sé quién es, ya pasé por aquí, ya me acordé. Ese es el reconocimiento. Necesito el estímulo nuevamente, decir, sí, ya lo vi, ya pasé por aquí.
Sí, claro, se trata de fulano. Ahora sí, ¿no? Ese es el reconocimiento. Mientras que el recuerdo no requiere físicamente nuevamente del estímulo, sino que la memoria es capaz de evocar completamente, ¿no? A través de la función del recuerdo. Entonces los estudiosos, años antes de esta corriente, ya habían abonado, como los gestaltistas, los especialistas en memoria ya habían abonado un gran aporte. La memoria adquiere, retiene, recuerda, reconoce, y luego viene una cosa muy importante, fundamental para nuestra vida. La memoria tiene otra función valiosísima: olvida. Función de la memoria. Porque sin olvido, la vida sería invivible. Es una función afortunadísima. No siempre, dependiendo de la carga emocional, experiencial, vivencial del suceso, no siempre podemos olvidar. Pero imagínense tener de manera recurrente, dando vueltas en nuestra cabeza, por lo tanto, desde nuestra memoria, todos y cada uno de los días que fuimos a la escuela primaria y secundaria, que estuvieran ahí revoloteando y generándose una confusión bárbara, caótica en nuestra cabeza. Gracias a que la memoria traza una curva del olvido, es que podemos ser las personas que somos. Por eso, a veces, ante determinados procesos de nuestra vida, decimos, ya olvídalo, o ya lo olvidé, o a veces hasta como reclamo y como desquite de los amores anteriores, dice, ya ni me acuerdo, ¿no? Pero a veces un poco como venganza, pero necesitamos del olvido para poder vivir. De hecho, ante determinados daños que a veces experimentamos provocados por nuestra relación con otras personas, si no olvidáramos, no habría la posibilidad de un proceso muy profundo que es el perdón. Sin el olvido, no hay perdón. Para poder perdonar, hay que saber olvidar, porque si no, lo que queda es el rencor. Y también, a fuerza de estudiar a fondo la memoria, descubren dos sistemas dentro de nuestra memoria. La memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo es aquella donde ese ámbito de nuestro proceso mental está adquiriendo, recibiendo, retiene, recuerda, reconoce, pero luego, ya que no se necesita esa información, vámonos a la caja de la memoria de corto plazo. Típico cuando estamos en otro lugar buscando una calle, cómo llegar a determinado lugar, y le preguntamos a alguien si con amabilidad y con conocimiento nos guía, dice, váyase así, haga acá, atrás, luego tal, luego tome tal camión, lo retengo, funcionó, lo retengo por un tiempo, pero no me voy a acordar dentro de 30 años por la escena, a menos que haya tenido una carga emotiva. Y entonces también encuentran cómo es
que la información que se queda provisionalmente en la memoria de corto plazo, ¿cómo pasa a la memoria de largo plazo? Y los especialistas en estos estudios sobre la memoria dicen, juega un papel importante varios factores. El tipo de suceso, el tipo de información, la carga emocional que tiene ese suceso, la repetición, las habilidades de la persona para ejercitar su memoria. Eso hace que determinada información se quede en la memoria de corto plazo o en la memoria de largo plazo. Y dicen otra cosa muy importante los especialistas, los pioneros de la memoria. No es lo mismo memorizar que aprender. El aprendizaje es un proceso mucho más complejo. El aprendizaje tiene que ver con una forma de reinterpretación del mundo. No confundamos, dicen entonces aquellos pioneros de la memoria, y lo va a retomar la psicología cognitiva, el cognoscitivismo lo va a retomar. Dirán ellos, a ver, no confundamos que si alguien se sabe bien la cartografía en los mapas, las partes de los órganos en el cuerpo a partir de un esquema, sistemas y órganos, tamaños de huesos y nombres de los huesos de nuestro cuerpo humano, etcétera, etcétera. Si se los sabe de memoria, no necesariamente significa que ha comprendido. Lo que nos demuestra es que tiene la capacidad para adquirir, retener y recordar o reconocer. Pero no sabemos si eso lo haga buen médico, o buen nutriólogo, o buena comunicóloga, buen comunicólogo. Yo sí me sé exactamente cuándo nació Sigmund Freud y cuándo murió. Maravilloso. O Karen Horney, o Abraham Maslow, o Wertheimer, que quieran. Betaima, Kafka, etcétera. Sí me lo sé. Qué bueno. Pero explícame en qué consiste el aporte de la psicología de la Gestalt y para qué te sirve en la vida. Ah, eso ya es un proceso más complejo. No es lo que estamos viendo en tu capacidad de recuerdo y de retención y de reconocimiento, es la memoria, pero no necesariamente el aprendizaje. Y sí es cierto que el aprendizaje, para que fluya, para que se expanda, necesita de la memoria. Sí, sin memoria no hay aprendizaje, pero no confundamos. La memoria está dándole soporte, es uno de sus pilares de un proceso más complejo que es el aprendizaje. Y a eso se dedicaron toda la corriente de la psicología cognitiva. Por eso, su pregunta central será, ¿cómo aprendemos? De esos procesos mentales, por lo tanto, la psicología cognitiva, su gran navío, su buque, su transatlántico permanente, será cómo aprendemos. Y ya en términos aplicativos, ¿cómo mejoramos nuestras actividades como sociedad, como cultura,
¿Cómo mejoramos para que aprendamos mejor? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1960. Está empezando los primeros vestigios de la computación. Están empezando la madrugada de todos los procesos de la computación y son computadoras gigantescas que requieren edificios y sistemas de enfriamiento bárbaro y donde la capacidad para guardar información en 1960 se necesitan verdaderos edificios para guardar unas cuantas cosas que hoy esta computadora que ahora estoy usando sería para aquella época sería una mega computadora por toda la capacidad de almacenamiento y de interacción que tiene, y no se diga a través de esta videollamada que estamos usando, que es una plataforma para videollamadas, lo que estamos usando en el Zoom para dar clase. Esa es la pregunta central de la psicología cognitiva. ¿Quiénes son los principales representantes, no los únicos, pero sí muy importantes? Jerome Bruner nace en 1915 y muere hace relativamente poco, un psicólogo muy, muy importante, norteamericano, estadounidense. Observen que él nace cuando ya el psicoanálisis está despegando con los trabajos de Sigmund Freud y toda la corriente psicoanalítica. Y Jerome Bruner está naciendo unos cuantos años después de los primeros trabajos ya publicados de Sigmund Freud. George Miller, otro psicólogo norteamericano, que es un representante muy importante de la psicología cognitiva, y este otro psicólogo de origen alemán, que emigra su familia a los Estados Unidos muy pronto, nace en 1928 y muere al igual que George Miller en 2012. Ulrich Gustav Neisser. Ahí los tienen. Ahí tienen a Jerome Bruner, a George Miller y a Ulrich Neisser. Así es como se pronuncia en su origen alemán este apellido, ¿no? Que lo podríamos decir como Neisser, pero en alemán Neisser. Ellos son los propulsores y los creadores de la psicología cognitiva, sí, pero con todos los aportes que ya venían de quienes estaban estudiando percepción, gestalt, memoria, y un autor muy, muy importante, psicólogo suizo, especialista interesadísimo en el desarrollo de la inteligencia, que será Jean Piaget. Pero las contribuciones piagetianas contribuyeron a la psicología cognitiva, puesto que Jean Piaget vive años atrás que ellos, es una contribución que les nutre. Por lo tanto, aquí hay una otra lección muy importante que hemos venido viendo a lo largo de este desarrollo de la psicología, colegas. Ninguna corriente, ninguna teoría nace espontáneamente, ni nace de la nada, sin voltear al pasado. Toda corriente teórica, todo aporte teórico se ha nutrido de muchas aportaciones hasta que se constituye en una teoría. Y hay gente que le tocará ponerle el nombre, la corona,
la cereza al pastel y dirá, esto se llama psicología cognitiva, pero gracias a todos los aportes que vienen entretejiéndose de distintos. Así que los teóricos, y lo digo para ustedes, para cada una de ustedes y cada uno de ustedes como jóvenes profesionales, que si quieren hacer contribuciones, deben comprometerse a leer las principales contribuciones de su tiempo, de su época y del pasado para aspirar a la contribución. En lo que sigue, de los tres, solamente nos dará tiempo, porque ya hay que pasar a los demás temas del programa. Hoy cerramos con esta amplísima unidad del programa, que es psicología, que es todas las corrientes forman una primerísima unidad del programa, y con esta cerramos esa unidad, y solo me voy a ocupar por ello de Jerome Bruner. Él dice, nuestra existencia es cambiante y dinámica. Y como decían otras contribuciones, las decisiones van tomando en cuenta la existencia, pero ahora lo van a ver desde el aprendizaje. Ahora lo van a ver desde el aprendizaje. Y dirá Jerome Bruner, ¿cómo aprendemos? La respuesta de Bruner es la siguiente. Entre otras contribuciones, voy a concentrarme en la más importante. Dirá, vivimos, aprendemos y convivimos en lo social para poder aprender y ser lo que somos a partir de tres modelos que se interconectan. El modelo en activo, que tal como lo dice, en activo, como si fueran dos palabras separadas, pero las junta. El modelo en activo. ¿En qué consiste este modelo para aprender? Dice, por eso el tema de la experiencia de vida, dice, es todo lo que nos aporta nuestra experiencia desde que nacemos. Ahora ya se sabe que hay algunos procesos elementales, básicos, sensitivos de aprendizaje intrauterino, pero estamos en 1960. Así que dice Jerome Bruner, el modelo en activo implica todo aquello que comenzamos a aprender desde que nacemos, desde el primer segundo minuto de vida comenzamos a aprender. Conforme va avanzando y nos vamos ubicando en nuestro pequeño mundo porque de recién nacidos es lo que nos dé el padre, la madre, el ambiente, etcétera. Entonces empezamos a imitar. Y no cabe duda que en principio y de manera inicial, muchas cosas se aprenden por imitación. Aprendemos a decir las palabras porque escuchamos y tratamos de repetir el sonido que escuchamos y lo iremos asociando poco a poco. La imitación, por lo tanto, la imitación en el modelo en activo es muy importante en los primeros años de vida, pero ojo, colegas, siempre, incluso inconscientemente, estamos imitando. Es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Dice Bruner, en este modelo en activo, la manera en la que aprendemos también es alimentada porque empezamos a manipular objetos.
nos empiezan a dar una cuchara, empezamos a tocar quizá el biberón, la ropa, el babero, y eso va alimentando nuestro proceso de aprendizaje. Por eso habrán observado ustedes a bebés que empiezan de pronto a tomar objetos y aventarlos. Están aprendiendo a través de la manipulación de objetos. Por eso cuando vamos al preescolar, en lo que más se funda el aprendizaje en esos primeros años de iniciación escolar, no estoy hablando de la primaria, estoy yendo más atrás, en los procesos de imitación es fórmense, canten, marchen, parados, sentados, y la profesora tiene que estar ahí haciendo lo mismo que está indicando a su grupo. Y les empieza a dar lápices y crayolas y demás, porque la manipulación de objetos será parte de ese modelo central. Recuerden que psicología cognitiva es cómo aprendemos. Manipulación de objetos. También, aparte de imitar, también estamos en una permanente actuación social. Quizá puedan recordar algunos de ustedes la primera vez que fueron a un restaurante, a una fiesta pre-COVID, por supuesto, una fiesta de cumpleaños, o una fiesta de 15 años, la primera vez. No es que no hayan visto, pero ¿qué tal que esa primera vez eran sus 15 años? ¿Qué tal que esa primera vez era un baile en un antro? Vemos cómo se comportan los demás y las demás personas, qué es lo apropiado, cuáles son las reglas del juego de esa escena y actuamos. O la primera vez que un chico las invitó a comer a algún lugar bonito. Y quizá para él fue la primera vez que iba a ese lugar con ustedes, y es cómo debe llamársele al mesero, cómo se pide la carta, a quién se le da primero el turno. Tiene que ver con procesos de actuación. Sociológicamente también se conoce como performance, actuar. Fíjense, se dice que en aquella vieja expresión de 1949, publicada por Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer no nace, ¿no?, sino que se hace. También la dirá otra feminista radical muy, muy importante, hablando de la actuación como performance. Dice, uno aprende el comportamiento de ser mujer en clave femenina. ¿Cómo se sienta una mujer? ¿Cómo maneja su cuerpo una mujer? En clave femenina, en código femenino. ¿Cómo camina, se sienta, se desplaza un masculino? En clave hombre heterosexual. Estamos hablando de la actuación. A lo mejor comenzó con la imitación, pero después se va afinando mediante la actuación. No se refiere a la actuación teatral. Una persona que es un torero, bueno, empezó imitando el caminar, el andar, con el traje de luces puesto. Y actúa en su papel de torero, porque lo es, pero actúa en su papel de torero.
En ese sentido, mi labor docente se puede ver como una actuación, pero no como un fingimiento, sino como un papel que se asume, en el que responde a determinadas reglas y códigos. ¿Dónde se aprende eso? Dirá Brunner. En el modelo de aprendizaje en activo. Y también, muy importante, dice el modelo en activo, también tiene una función importante el baile. En mayor y en menor medida, ¿no? Habrá gente que diga, a mí no me gusta bailar, yo parece que tengo 2 pies derechos o dos pies izquierdos, gracias, pero habrá gente que baile muy bien, porque tiene que ver con todo un sistema de coordinación. Por eso, en la educación inicial, y sobre todo inicial y primaria, se insta mucho, bueno, no mucho, pero sí se insta, sí se incluye dentro del contenido curricular la actividad artística a través del baile. Y la manipulación de objetos son claves. Por eso hoy nos sorprende toda la serie de habilidades que están desarrollando las niñas y los niños desde los 8 o 10 años que ya les regalaron su iPad, pero que vieron a su mamá o a su papá con el celular en la mano, táctil, interactivo, digital, y se asombran de cómo manejan un iPad a los 8 o a los 10 años si es que se las regalaron a temprana edad. ¿Por qué? Porque les dieron a manipular un objeto desde temprana edad y van viendo rápidamente e intuitivamente en el modelo en activo cómo se aprende. El segundo modelo de aprendizaje nunca desaparece, comprenderán colegas, que nunca desaparece el modelo en activo. Hay gente que a los 50, 60 años, 70, se atreve y se plantea, voy a aprender a bailar. Estará no regresando, sino apoyándose en su capacidad de hacer uso del modelo en activo para aprender, es decir, ponerse en acción. Bien, este otro modelo va complementando, nunca se abandona el otro, va complementando el modelo icónico. En este modelo icónico, el uso de dibujos se vuelve central en el proceso de aprendizaje. Mapas, esquemas, dibujos, fotografías, imágenes se vuelven fundamentales, diría Brunner, en este modelo. Y por eso, a través del uso de imágenes, el proceso de aprendizaje se amplía. Porque imagínense que solamente se pudiera aprender a partir de lo que vemos en nuestro entorno inmediato y que no tuviéramos acceso a otras imágenes de lugares en los que nunca vamos a estar. Quizá jamás iremos a Machu Picchu a conocer los orígenes de esa cultura inca. No, pero podemos verlos en mapas, en imágenes, en fotografías. Ahora con todo este asunto del tercer entorno, que son las tecnologías de información y comunicación, y que es toda esta era digital y toda esta era de la información, el uso de imágenes y dibujos es fundamental. No cabe duda el Google Maps, que es uso icónico de dibujos e imágenes, solo que ahora de manera interactiva. Y mucha gente es capaz de llegar a ese lugar guiados por el Google Maps, viendo imágenes y fotografías y sabiendo por dónde moverse. Modelo icónico. Pero también el modelo icónico contribuye a que memoricemos. La imagen, vamos para que vean la importancia de nuestro aprendizaje. La imagen que la gente tiene, si profesa
dentro ya sea dentro del monoteísmo judeo o cristiano, la imagen que tienen de Dios está a partir del modelo icónico de Jesucristo, de los españoles que vinieron a conquistarnos como si nosotros hubiéramos sido aztecas, ¿no? Y habláramos náhuatl. Y hubiésemos vivido hace más de 500 años, ¿no? Somos el resultado de la salvaje, pero al final de cuentas de la fusión de dos culturas. La europea a través de los reinos de Castilla y Aragón y de la mexica a través de la cultura azteca y ese choque, pero también esa ayuda que recibieron el puñado del ejército de los combatientes españoles que vinieron a derrocar a un imperio. Y si lo derrocaron es porque fueron ayudados por todos aquellos otras culturas prehispánicas a las que reprimían y explotaban los aztecas. Bueno, gracias a eso, sin haber estado hace 500 años atrás, ni haber conocido en persona a Hernán Cortés, ¿no? Ni a Moctezuma, ni a Cuauhtémoc, ni a nadie de ellos, a través de las imágenes, memorizamos y vamos aprendiendo. Tenemos una idea de lo que es el país por un mapa trazado desde los primeros años de nuestra educación. Y quizá algunos lo conocerán de arriba a abajo, ¿no? De norte a sur y de este a oeste, pero quizá otros no, y solo tengamos esa imagen mental. La importancia de este modelo icónico en nuestro proceso de aprendizaje nos permite también distinguir, no solo memorizar, sino distinguir. Quizá jamás veremos un ornitorrinco, pero lo recordemos por las imágenes que nos pedían llevar a la escuela primaria o secundaria. Quizá jamás veamos un oso hormiguero, pero lo tenemos en imágenes. Y entonces Brunner dirá, el modelo icónico permite ampliar y complejizar nuestro proceso de aprendizaje para memorizar, distinguir, encontrar similitudes y diferencias. Similitudes y diferencias. Y también para ubicarnos y ubicar a los demás. Tal vez les tocó, o tal vez ya no les tocó, sino buscar todo en internet. Pero cuando nos tocaba ir a comprar láminas, mapas, mapamundi, etcétera, a lo mejor habrá personas que jamás tomarán un avión, pero ya vieron dónde está el continente y por eso nos enseñan en ese sentido, en los procesos de aprendizaje, nos enseñan mapas, esquemas, etcétera, a través de este modelo que propuso Brunner, este modelo de aprendizaje diciendo, el ser humano aprende a través de un modelo en activo, apoyado también en el modelo icónico. No son uno u otro, colegas, se están interconectando permanentemente. Y, muy importante, el tercer modelo de aprendizaje, según este importantísimo psicólogo estadounidense, el modelo simbólico. Este modelo simbólico está asentado en uno de los procesos y de los potenciales más grandes y civilizatorios que tenemos como especie humana, el lenguaje. El lenguaje es todo nuestro potencial para comunicarnos. No estoy hablando del idioma. No estoy hablando de nuestro idioma. Estoy hablando del lenguaje como la capacidad para comunicarnos a través de una multiplicidad de signos, de comportamientos, de gestos y de producción
de nuestra capacidad comunicativa. No estoy hablando del idioma, sino de nuestra función neurológica, cerebral, para producir el lenguaje. Y eso nos lo dio, fue gracias al desarrollo del lóbulo frontal hace cientos de miles de años, nuestro lóbulo frontal y nuestros lóbulos temporales, y en la parte de atrás, en la zona occipital, nuestra área de Broca. Eso hizo que surgiera el lenguaje y también nos permitió sobrevivir y llegar a ser Homo sapiens, seres humanos que pensamos. Sí, ¿gracias a qué? Al lenguaje. Pensamos porque tenemos lenguaje. Fíjense toda la capacidad que tiene el lenguaje, que genera lenguaje matemático, musical, en general artístico, icónico, cinematográfico, corporal, gestual, hasta lenguajes de etiqueta para determinadas formas de comportamiento y rituales, lenguaje ritualista. Así que el lenguaje es ese gran manantial y no solamente el idioma. Por eso se mueve en el plano del modelo simbólico. De ahí que sus dos materializaciones sean el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Sí, pero dentro del lenguaje escrito está la música, que se escribe. Dentro del lenguaje escrito está la matemática, que se escribe. ¿Me explico? Dentro del lenguaje escrito está la poesía, está la obra de teatro, está el ensayo, el cuento, la novela, el guión para cine, el guión para radio, el spot televisivo, el spot radiofónico por escrito. Pero también hay un lenguaje auditivo, construido culturalmente, pero conectado con nuestras emociones. ¿Cómo sentimos a través de sonidos que la escena que estamos viendo es tensa, es de peligro, es alegre, es de conspiración, es de ayuda, es de salvación, es de tragedia? ¿Cómo? Mediante el modelo simbólico del lenguaje de los sonidos conectados a nuestras emociones. Ese es el enorme aporte de Brunner en la psicología cognitiva y, por lo tanto, en nuestro pensamiento. El lenguaje hablado, colegas, lo damos por hecho, porque pronunciamos, emitimos sonidos en formas de palabras. No, pero el lenguaje hablado tiene una complejidad enorme con nuestro pensamiento, con el contexto en el que estamos, con la edad que tenemos, el sexo al que pertenecemos, con nuestro bagaje cultural, con nuestra lectura, con nuestra forma de relación, con nuestros vínculos, con nuestras emociones. Tiene que ver el lenguaje hablado. Solo pensemos por un momento a una persona enojada, rabiosamente enojada, con alguien que tiene cerca, enfrente. ¿Cómo le hablará? Distinto de cómo le hablará si hay atracción, amor, conquista, seducción, o si hay paz, armonía. ¿Cómo le hablará? O cómo habla el político. ¿De qué habla el político? ¿Cómo habla el filósofo? ¿Cómo habla el comunicólogo, la comunicóloga?
se les nota a través a ustedes de su habla, de su lenguaje hablado. Se les nota, ya se les nota que son comunicólogas, que son comunicólogos, ya se les nota a la hora de hablar, de enfrentar la vida, de hacer cosas con el lenguaje hablado, porque indudablemente hacemos cosas con el lenguaje hablado. Oye, ¿me invitas un café? Y el café aparece, llega. Quiere decir que con el lenguaje hablado hacemos cosas, manejamos el mundo. Pero a través del lenguaje hablado también mostramos nuestras intenciones, nuestro interés, nuestro cansancio, nuestro hartazgo, nuestra ilusión, nuestra alegría, nuestra pesadumbre, nuestra tristeza, nuestro amor, a través del lenguaje hablado y escrito. Y antes del hablado y después del hablado, el lenguaje pensado. Es decir, las ideas, pero filtradas y dicho, no creo. Yo creo que si lo digo así, se va a molestar, la voy a herir, lo voy a incomodar. Creo que no sería prudente, pero pasó por nuestra cabeza en forma de lenguaje, de expresiones, de ideas, de palabras. Pues decimos, no, mejor no. Entonces, aquí, antes de que sea hablado, antes de que sea escrito, también es un lenguaje pensado, reflexionado, corregido, ajustado, filtrado. Eso da origen al pensamiento, a la visión, y no se diga un lenguaje mediado por las creencias, por los prejuicios, por las no creencias, ¿no? Por el pensamiento agnóstico o por el pensamiento ateo. ¿Cómo será el lenguaje? Estos tres modelos no los veamos por separado ni uno después del otro, sino que se están intercomunicando estos modelos de aprendizaje, como lo dirá Jerome Bruner. Y por lo tanto, en el modelo simbólico de nuestros procesos de aprendizaje, viene aquí una función fundamental, nuestra capacidad de abstracción, que ya viene nutrida esta capacidad de abstracción, porque empezamos a ver dibujos, imágenes, a memorizar, porque manipulamos objetos, porque actuamos y las pensamos, y luego las abstraemos. Es decir, las configuramos en ideas, en pensamientos, en actitudes, en emociones. Son abstracciones ¿de qué? Del mundo real, del mundo físico, del mundo que se está moviendo permanentemente. La abstracción. Estos tres modelos conviven, explicando, de acuerdo con los planteamientos de Brunner, explicando cómo aprendemos. Reaccionen. Venga, levanten la mano. ¿Qué piensan? ¿En qué les hizo pensar alguna parte cuando dije qué, cuando planteé qué? Se trata de que ustedes conecten lo que yo desarrollo con su vida, con sus experiencias, con su vivencia, con su edad, en su condición. Venga, o pregunto. Marlene, adelante. Sí, bueno, cuando estábamos hablando sobre cómo aprendemos, la parte inactiva me hizo recordar justamente en la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque tuvimos que aprender a imitar a otras personas, a usar, por ejemplo, el cubrebocas, el correcto lavado de manos, así como a respetar esas medidas que nosotros, de alguna forma, pues fue el resultado de una imitación. Muy bien. Y de una actuación, Marlene. Ajá, De hay una una actuación actuación, al exacto. llegar a donde vas a comprar, actúas. No soy, no, nadie está diciendo que seas esa persona, pero actúas en contingencia de prevención sana distancia. Y a quien incumple y demás, la volteo a ver con una connotación de desaprobación. Te interrumpí, Marlene, perdóname. Adelante. Sigue, continúa. Sí, de hecho, o sea, a eso iba, de que ahora ya estamos tan
como apegados a esto que estamos viendo, que inclusive ves a alguna persona, bueno, a mí me ha pasado que veo las películas y digo, ¿por qué no tienen cubrebocas? O sea, ya traes tanto aquí esto que ya se te hace súper diferente cuando ves a alguien que no usa cubrebocas en un espacio público. Así es, así es. Muy bien, buena referencia. Luis Colín, adelante. Tu comentario. Yo también iba a hablar de eso del aprendizaje, la manera en la que aprendimos en estos tiempos, pero también, ah, es que, ¿cómo lo iba a decir? Lo que aprendimos a no hacer, por ejemplo, lo de los cubrebocas que comentaba mi compañera, o sea, aprendimos también a cómo no usarlos, a cómo ver que otras personas lo usaban y a decir, ok, pues esta persona lo está usando mal, lo está usando en la papada, está usándolo abajo de la nariz, yo no tengo que hacer eso. Y todos los cuidados que tenemos ahora, que si me lo pongo a pensar, pues creo que todo el tiempo debimos de haber estado sanitizando las compras del súper, del mercado, lo que nos llegaba por paquetería y que tuvo que venir una pandemia a enseñarnos eso, pues también es muy interesante. Muy bien, muy bien. Venga, levanten la mano o yo empiezo a preguntar. Mayra, adelante. ¿Sí me escucha? Sí, A mí me llamó la atención el hecho de que si ya nos escuchábamos como comunicólogos. Creo que es importante porque como nuestra forma de hablar, nuestra forma desde que somos niños, ¿no? Como esa formación que tuvimos al aprender constantemente nos llevó a ahorita ser una persona, formarnos como una persona y no cualquier persona. Escuchamos a alguien e inmediatamente podemos deducir cómo es o a qué se dedica. O yo he visto, por ejemplo, en videos en Facebook, ¿no? Que comparan cómo es un abogado con un ingeniero, ¿no? Y aunque esto es algo, pues sí, de entretenimiento, de diversión, pues tiene algo de real al aplicarlo, bueno, aquí al cognitivismo y ya. muy bien, muchas gracias, Mayra. Ahora comento. Alonso, adelante. Pues igual, relacionándolo con la pandemia, se me hizo muy interesante que aprendemos, de manera a veces inconsciente. De hecho, se me hizo muy interesante porque, pues a veces agarramos cosas, tocamos objetos contaminados y la gente así como los toca, no los limpia, ¿no? Entonces hay ocasiones que se meten, no sé, las llaves a la boca, monedas y todo eso. Entonces aprendemos de esa manera que no debemos de hacerlo, con la observación. Y pues sí, se me hizo muy interesante. Entonces, pues sí, es algo que ya estaré tomando más en cuenta, que a veces no somos conscientes de lo que hacemos. Y bueno, también me llamó mucho la atención el tema que estaba hablando eh, de olvidar. Es un proceso cognitivo del cual tampoco no estaba como tan aprofundizado, y en esta pandemia pues sí he recordado muchas cosas y pues sí me sirvió que si no lo dejamos atrás, jamás vamos a como que a tener ese crecimiento personal. Ok. Venga, ¿alguien más levante la mano o yo pregunto? El desarrollo que he hecho no es poco temáticamente hablando, así que quiero escuchar sus reacciones, colegas. No, bueno, Abigail, te escucho. Pues me pareció interesante este tema porque muchas veces relacionamos el aprendizaje directamente a cosas como de la escuela o así, y pues no, o sea, básicamente todo el tiempo, en cada lugar en el que nos encontremos, estamos aprendiendo cosas diferentes, y como lo mencionaban mis compañeros, pues esta época en la que nos tocó vivir de pandemia, pues nos ha enseñado muchas cosas, más allá de todo lo de sanitizar y todo, pues a valorar quizá un poco más las cosas que tenemos, no necesariamente materiales, pero como que aprendimos a ver la vida desde una perspectiva un poco más valorada, por así decirlo. Muy bien. Martín, adelante.
Te escucho. Martín, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. Adelante, te escucho, Martín. Pues igual me pareció muy interesante toda la exposición. Me pareció muy interesante la forma que hemos aprendido, pues gracias a esta pandemia. Los, las formas que hemos hecho para cuidarnos cada vez más, para salir a la calle, para pues todo en general. Y pues me llamó mucho la atención esta forma en que, este, bueno, en la parte donde dijo, donde que aprendemos a olvidar, algo así. Sí. Eso me pareció muy importante, sí, porque, pues no sé, me hizo recordar muchas cosas. Y pues ya sería todo. Vale. Felipe, adelante. Bueno, pues esto del aprendizaje, pues gracias a la pandemia hemos aprendido muchas cosas, ¿no? Tenemos que adaptarnos a cómo es que está, cómo es el cambio del mundo ahora. Y aparte, uno de esos que quiero recalcar es como la forma en línea, cómo estamos aprendiendo, cómo nos tenemos que adaptar y pues cómo cambia la forma en la que las clases se están dando, ¿no? Y igualmente, bueno, pues fue algo como que un poco inesperado, porque pues nadie sabía cómo sobrellevar estas cosas, ¿no? Muy bien. Ok. Nelly. ¿Me escucha? Sí. Ok, pues para mí, bueno, recordé cuando iba a mis clases de inglés y lo asocié más con lo de imitación, porque en esas clases de inglés era más de estar hablando y vaya, si la otra persona no entendía o tú no entendías, pues empezabas a imitar lo que los otros hacían, ¿no? Como en alguna actividad que aunque tú no, bueno, que aunque tú no supieras qué estaban diciendo, cuáles eran las instrucciones, simplemente veías qué hacían los demás y pues tú lo seguías. También, pues, en esas clases también recuerdo que hacíamos igual lo de manipulación de objetos y pues ya me recordó más que nada a cómo aprendí un nuevo idioma. Claro, eso está fuertemente ligado con la imitación. Ya después vienen otros procesos más complejos, como es el significado de las palabras y demás, pero primero empieza uno imitando y va acomodando y asimilando conforme van ocurriendo otras cosas a la par, ¿no? Miguel Contreras, te escucho. Bueno, pues a mí la verdad es que, o sea, me pareció como súper interesante, más o menos, bueno, como para salir un poco de lo que dijeron mis compañeros. Al principio hubo una parte en la que mencionó como justo que para perdonar se tenía que también que olvidar y me quedé como mucho con eso, o sea, porque yo justo como que siempre había tenido la idea de que, bueno, no sé si sea como, o sea, de forma, o sea, como más personal y así, o sea, pero yo siempre tengo la idea de que como que, o sea, siempre había tenido como el pensamiento de que por más que, o sea, seas como capaz de perdonar cosas, como que hay algo que a veces no te permite como que realmente como olvidarlo. Y no sé si lo haya dicho como de forma tan literal, pero para mí siempre ha sido como muy así, no sé, eso, a mí como que siempre se me ha quedado como mucho esa parte y me llamó mucho la atención eso, porque yo siempre lo he visto como diferente. No sé si sea nada más como perspectiva personal o no sé, pero pues sí, eso. Sí, ahora lo comento, Miguel, con gusto. Daniela, adelante. Sí, profesor. Bueno, este tema yo lo he relacionado un poco con el marketing político, porque siento que a través del uso de imágenes, a través del uso de la manipulación del pensamiento, del lenguaje, de lo que se habla, de lo que se publica, por ejemplo, en publicidad, en periódicos, en la televisión, podemos llegar a transmitir mensajes y persuadir a las personas a través de la psicología, pero también integrando la comunicación. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Voy a cerrar esta primera ronda. ¿Alguien más? Fernando, adelante. Bueno, pues ahorita que mi compañera mencionó esto del marketing político, la verdad es que la forma, bueno, se me vino a la mente cómo el PRI utiliza hasta la bandera, ¿no? Para que la gente antes aprendiera, pues, por quién debían de votar, ¿no? Utilicen bueno, voten por el partido que tiene los colores de la bandera, ¿no? Y pues, o sea, la forma en la que hicieron que la gente se aprendiera eso y lo memorizara y todo. Bueno, me recuerdo ahorita que mi compañera lo dijo,
más que nada, ¿no? Principalmente, la forma en la que utilizan eso. Muy bien, gracias, Fernando. Quiero recordarles que lo que yo les sugiero es que en las clases conmigo estén en situación de aprendizaje y tomen nota. Yo asumo que están tomando nota porque no se pueden, no es conveniente que solamente se apoyen en las láminas que después les comparto o en el video, sino en sus propias notas, en sus propios apuntes, porque el significado está en ustedes. Yo propongo hacia dónde enrumbar determinadas temas teóricos y aplicativos, pero son ustedes los que tienen que, y ustedes son las que tienen que tomar nota, ¿no? Entonces, pónganse en situación de aprendizaje en las clases conmigo. Tomen nota. Ah, pensé en esto, pues anótenlo. Ah, qué interesante, pues anótenlo. Porque a mí me parece que los apuntes son una fuente indispensable para trabajar, para elaborar los trabajos que vienen en los siguientes días o semanas. Sin notas, sin apuntes, no van a ningún lugar, colegas. Siempre deben tomar notas, porque es su cerebro el que produce el significado. Solo para decirles que indudablemente les ha sobrevenido en este tema todo este entorno que cambió, esta circunstancia y este contexto que nos obligó, que nos ha estado obligando la pandemia, imprevisto, como bien lo han dicho, con nuevos comportamientos, algunos de orden imitativo y luego más comprensivo, y luego por qué y demás, ¿no? Imagínense explicarle, no sé, a una niña, a un niño de 4 años, por qué le vamos a poner el cubrebocas a la hora de salir a la calle. Bueno, no le va uno a lanzar toda una exposición virológica, ¿no? Y de política de salud en el mundo y demás, y de qué tamaño y cuántos nanómetros mide el coronavirus, sino simplemente le va uno a decir a su escala, desde cosas como los dos nos tenemos que poner cubrebocas porque de esa manera no nos enfermamos. Se acabó. A ver, no, a ver, como yo, a ver, póntelo aquí, acá, es imitativo, pero también es actuación. Hay que hacernos hacia allá, no nos podemos acercar tanto, todo, y sigue ese modelo que propone Brunner, está indudablemente vigente. Fíjense que fue escrito y publicado a finales de los 50, pero digamos empieza su propagación fuertemente en la psicología cognitiva a partir de la década de los 60. Bueno, muchas expresiones que se ponen de moda, que nosotros recirculamos porque se ponen de moda, es porque las escuchamos y las imitamos. Seguramente habrá notado cómo en los últimos tiempos, para no ponerle fecha precisa, yo he escuchado en los últimos tiempos esta expresión muletilla que dice y así. Como una manera de cerrar la expresión o de ya no entrar en detalles o de ya no querer seguir desarrollando la idea. Y bueno, y así. ¿Qué significa ese y así? ¿De dónde salió? ¿Cómo empezó a circular? ¿Y cómo lo atrapamos? Y nos sorprendemos a nosotros mismos, a nosotras mismas, diciendo, bueno, pues hasta y después me encontré una persona y así. ¿Y así qué? Es imitativo dentro del lenguaje hablado, pero pasa al modelo en acción. Recuerdo todavía hace algunos meses más, quizá todavía siga circulando en algunos ámbitos sociales, también el shalala, como otra manera de ya no entrar en contacto con, ya no detallar nada. Y bueno, shalala, o sea, seguimos hablando, ¿no? Y lo que sea, lo que haya seguido, como una manera de sustitución de este shalala. Cuando lo escuchamos, nos gustó, lo imitamos y luego actuamos. Este proceso
de aprendizaje de la psicología es un asunto fundamental de aquello que hemos aprendido, de aquello que nos resistimos a aprender, o de cómo lo hablamos, cómo lo escribimos, qué decimos, cómo nos comportamos, porque en definitiva la comunicación no solo es la palabra y la hablada o escrita, sino son los gestos, es el comportamiento, nuestra biomecánica, la proxemia, la actitud, las cualidades, nuestras relaciones interpersonales. Muchas de estas cuestiones comunican más allá de nuestra voluntad. Y sí, para retomar el tema del perdón y el olvido, es un asunto fundamental. Pero hablo, colegas, de la memoria, no solo de la memoria en términos de saberse las capitales de los estados o las capitales de los países o dónde está tal o recordar cierta información fáctica, sino también hablamos de la memoria emocional, de la memoria, digamos, de la memoria corporal. Una vez que aprendemos a andar en bicicleta, no se nos vuelve a olvidar. Ya se integró a nuestra memoria biomecánica. Podemos quizá perder algo de agilidad, de fortaleza. Ya no haremos tan fácilmente si avanzamos con más edad, sobre todo pasada la media centuria, pues a lo mejor ya nos arriesgamos tanto, salvo que sean deportistas, etcétera. Pero hay memoria no solo de datos, de emociones, de movimientos. La memoria de dónde está en el teclado y ya no voltear a ver las letras en el teclado, sino ya sé dónde están, una memoria socioespacial y de coordinación visomotriz, ¿no? La memoria de determinados ejercicios o rutinas también se quedan en la memoria. Pero hablando de las emociones, indudablemente, sobre todo en aquellas cuestiones sufrientes que provocan dolor o que lastiman nuestro espíritu, no hay como tratar de recurrir al olvido, porque si no, no habrá perdón. Si no somos capaces de olvidar, no será fácil perdonar, estará ahí. Y el problema es que ese dolor que está ahí solo hace daño a la persona que lo experimenta. Y sí, colegas, los fantasmas sí existen. Los fantasmas sí existen. Pero no son estos de ultratumba. Los fantasmas son el dolor, el rencor, la envidia, porque siempre estará ahí regresando y haciéndonos daño y robándonos la paz y la felicidad. Por eso hay que olvidar, para poder seguir caminando a nuestro aire. Sin olvido, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay una mejor calidad de vida espiritual, psicológica, comunicativa, comunicacional, social, personal, mental. Mitzi. Adelante. Pues yo quiero comentar algo acerca de la imitación y la actuación. Sí. Pues justo se me viene a la mente reflejado en un poco del consumismo de la radio, la televisión, las redes sociales, que por ejemplo siempre llega un punto en el que los programas hablan de lo mismo, tienen más o menos la misma temática o la misma estructura, porque eso es lo que le gusta a la gente, ¿no? Eso en televisión, por ejemplo, en TikTok, siempre están las tendencias, qué es lo que le llama a la gente y qué es lo que está de moda y qué es lo que impacta a la sociedad y a las personas, ¿no?
incluso con esto de las expresiones que evitan dar detalles o que, por ejemplo, había una expresión de un juego que era F y supuestamente en el juego significaba respeto porque era de una pandilla y ya después se transgiversa el mensaje para decir así como de, qué triste, ¿no? F. Y justamente se va como modificando la expresión de acuerdo al contexto en el que te encuentras. E imitas lo que estás viendo y actúas de la forma en la que te lo presentan o como lo adaptas a tu ambiente. Y pues ya, ese era el comentario que quería hacer. Sí, ahí, muchas gracias, Mitzi. Daniela, adelante. Sí, profesor, justo ahorita que está hablando de esto de soltar las cosas, pues hace poco leí que la naturaleza del hombre es avanzar y lo que nos asusta son los traumas que nuestro pasado, pues como metáfora, nos está encadenando a no ser libres y a avanzar. Y esto pues también lo asocio como a eventos traumáticos que en el pasado aprendimos, ahorita que estamos viendo la imitación, pero es nuestro deber conducirnos a una nueva actuación y utilizar herramientas de la psicología para pues también avanzar, ¿no? Muy bien. Sí, este es un asunto fundamental porque te detienen en tu desarrollo, no te permiten vivir, te restan sentido de paz, de felicidad, de plenitud, de avance. Y no revisas las oportunidades que tienes y se pierde un asunto fundamental que es el sentido de la brevedad de la vida. No vale la pena destinarle tu tiempo, tu energía a un suceso, a una persona que ya te hizo daño, te quitas de ahí, pero también el acontecimiento. Rompes con la persona o te distancias y lo olvidas, pero en tu bien, en el bien de ustedes, para su bien. Este es el asunto del mundo de las emociones, ¿no? Gracias por los comentarios. Regreso a la segunda parte de la exposición de esta para cerrarlo. Entonces, ahí la tienen, ¿verdad? Vamos a ver, me dicen. Sí, profesor, se ve. Ok, ahí están. Estos tres modelos que propone Jerome Brunner. No es lo único que trabaja, pero sí es una parte central de su aportación. Y entonces, en esta psicología cognitiva, miren que fue un psicólogo bastante longevo, vivió una buena cantidad de años, afortunadamente, y siguió trabajando. Incluso él retoma una serie de fenómenos que ocurren en los Estados Unidos y empieza a estudiar una serie de procesos de la memoria acerca de ello y del aprendizaje. Entonces, Brunner nos recordará: el aprendizaje es un proceso permanente. Así que si la gente piensa que el momento cúspide y mayoritario del aprendizaje es la escuela, ¿qué va? Es toda la vida. No renuncien a seguir aprendiendo, aprendan siempre, porque implica un proceso de adaptación. Y dice este psicólogo tan fundamental en la historia de la psicología: la persona que aprende, ojo, tiene un papel fundamental, un papel central en su propio proceso de aprendizaje. ¿En qué consiste ese papel central de la persona? En su motivación, pero la real. O sea, yo quiero leer, yo quiero aprender, me interesa, tengo curiosidad. Bueno, muy bien.
Pero enseguida de decir eso o de expresarlo, colegas, hay que demostrarlo, hincándole el diente a los textos, estudiando, escribiendo, elaborando ideas, esforzándose, porque suena bonito decir me interesa, pero ahora demuéstralo. Y eso tiene que ver con nuestra rutina, con nuestra capacidad de trabajo, de esfuerzo, de disciplina, de dedicación, de esmero. Esa es la motivación intrínseca. Interés y curiosidad, sí, pero también capacidad. Yo puedo tener curiosidad por aprender a tocar el piano, el violín, pero puede ser que no tenga capacidad ni habilidades para desarrollarlo, ¿eh? Y no lleguemos a lugares comunes de que si se quiere, se puede. No, sí, yo estoy de acuerdo. Si se quiere, se puede, sí, pero la capacidad juega un papel importante. La destreza. No se me da. Hay gente, habemos personas con poca agudeza auditiva. Agudeza auditiva fundamental para aprender a tocar instrumentos musicales. Distinto de Beethoven, que tenía una enorme capacidad y conocimientos, y capacidad auditiva que al paso de los años fue perdiendo el oído hasta quedar sordo. Sí, pero ya tenía la habilidad y la capacidad y el conocimiento, ¿eh? Entonces, dice Brunner, en el aprendizaje, ¿quién es la persona? ¿Qué características tiene? ¿Qué cualidades? ¿Qué destrezas? ¿Qué interés? ¿Qué curiosidades? Juega un papel importante en lo que va a aprender o a no aprender. Quédense con ello. Ustedes juegan un papel fundamental en su propio aprendizaje. Las personas que son ustedes, las mujeres, el hombre, la mujer, el hombre que son ustedes, el joven que son ustedes, juega un papel importante en su aprendizaje. Yo he conocido gente capaz, de verdad, talentosa, con habilidades, pero sin disciplina, sin esfuerzo, sin dedicación. Escalaron muy poco, porque les faltó disciplina, dedicación, esfuerzo, vigor, interés, pero demostrado, no expresado, demostrado. He aquí un asunto con el que se deben quedar de por vida. Muchas veces la diferencia está en la capacidad de trabajo y la dedicación. Y dice Brunner, el contexto influye. Es decir, ¿dónde estudiaste? ¿Qué tienes en el ambiente de tu casa? ¿Qué te acercaron? ¿Dónde te llevaron? Desde que eras chiquitita, chiquitito, ¿dónde te llevaron? ¿A qué experiencias te acercaron? ¿Con quién conviviste? El contexto influye en el aprendizaje. No lo es todo. Pero no es lo mismo nacer en Alemania, en Suiza, en Canadá, que nacer en México. No es lo mismo nacer en México que nacer en Singapur. No es lo mismo que nacer en el Congo, en la India. No es lo mismo. No es lo mismo. El contexto influye.
Pero el contexto, pero no nos vayamos tan lejos, el contexto inmediato. Esta materia tiene un contexto particular. Sí, pero sin ustedes y sin su interés y curiosidad y capacidad, ¿yo qué hago? Puedo poner, acercarles experiencias, ideas, preparar la clase, pero sin su capacidad y su motivación, ¿a dónde vamos con el aprendizaje de ustedes? Sin su curiosidad, sin su esfuerzo, ¿a dónde vamos? Por lo tanto, el aprendizaje es un proceso social, conformado precisamente por la persona, su contexto, por el contexto global y por con quienes se llevan. Pista, colegas, sí revisen sus redes sociales reales, sí revísenlas, porque depende con quienes se lleven en términos de personas que buscan estados deseables, que buscan calidad de vida, que buscan un desarrollo sostenible, ético, profesional. No es curioso, no es casual que la enorme mayoría de la gente que nace, crece y a veces se reproduce en barrios marginados, empobrecidos, plagados de delincuencia organizada, no es casual que no salgan de ahí. No es casual tampoco que gente nacida de familias muy humildes, con muchísima pobreza, que llegan a la fama a través del deporte como el box, como el boxeo, y se vuelvan multimillonarios, no es casual que acaben nuevamente en la ruina. ¿Por qué? Por el contexto. Porque su aprendizaje es resultado de un proceso social. Por la capacidad, por la visión, por el contexto que le rodea a la persona. Pero la persona tiene su, como diría la psicología humanista, la psicología tiene, las personas tienen su propia responsabilidad en su libertad, en el uso de su libertad, de su desarrollo, de su capacidad, de sus decisiones y de lo que les pase en sus decisiones. Sí, pero también el contexto influye. Por eso el aprendizaje es un proceso eminentemente social. El aprendizaje, dirá Brunner en su extensísima y maravillosa obra, es activación. ¿Se acuerdan de ese modelo de enacción? El primer modelo de enacción que convive con los demás es: hay que ponerse a actuar. Sí, ya leí, ya entendí, pero ¿qué tengo que hacer con eso? Algo tengo que hacer, tengo que manipular ideas en este caso, planteamientos, reflexiones. El aprendizaje es consecuencia de la acción. Hay que mantener la actividad y ustedes mantengan el interés y la curiosidad y el esfuerzo y la dedicación, manténganlo, porque eso les llevará al aprendizaje sostenible, permanente, el resto de su vida. Y Jerome Bruner nos recomienda, a quienes nos dedicamos a la docencia, desde luego a la investigación, porque es mi otra actividad, pero la docencia nos dice el aporte de Jerome Bruner: tienes que darles dirección
a tus estudiantes. Marca la pauta, di por dónde, di a dónde vas y encárgales una tarea, un trabajo, pero diles hacia dónde va el trabajo. Por lo tanto, la actitud de la persona también estará alimentando o dificultando el proceso de aprendizaje. Los conocimientos que tú aportes como profesor, trata de que sean compatibles, que se agreguen, que se sumen, que se articulen a lo que ya tus alumnos saben y conocen. Y si bien ellos traen una motivación, tú también trata de motivar, de impulsarlos, de animarles, de inyectarles energía para que sepan la importancia de aprender lo que estás enseñando. Y Jerome Brunner nos dice a los docentes, tus contenidos de aprendizaje, tus contenidos en las materias tienen que tener una estructura, un orden, una secuencia, y lleva ese contenido a la aplicación. Que tus alumnos apliquen lo que les estás enseñando en algo, porque si no pierden activación y tú pierdes el mantenimiento de su actividad y perderías dirección. Ellos necesitan y ellas necesitan dirección. Así que cuando tú encargues algo, no encargues demasiadas cosas. Una tarea, por compleja que sea, pero una. Y trata de ser claro, porque en esa medida ayudarás al aprendizaje. Esto es psicología cognitiva, colegas. Reaccionen. Hasta aquí con esta corriente. Nos quedan 5 minutos. ¿Algún comentario? Daniela. Pues con todo este proceso que nos acaba de mencionar, también lo relaciono con lo que comentó al principio, de que no es lo mismo memorizar que aprender, porque aprender lleva varios procesos mentales y, claro, psicológicos, ¿no? Porque también tiene que ver dentro de la vida de la persona, como lo menciona en esta última parte, de que si quizás aprendemos un tema de la manera adecuada, utilizando todos nuestros sentidos y todos los procesos mentales, pero también lo utilizamos para progresar y para, no sé, algo bueno en nuestra vida, pues va a ser mucho mejor el aprendizaje. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Venga, levante la mano. Mitzi, te dejé un comentario en el chat. Adelante, Mitzi. Ok. Gracias por la corrección, profesor. No te preocupes. Sí. Pues justo en lo que hablaba del contexto en el que crecemos y que eso es determinante para pues lo que vamos aprendiendo. Recordaba una clase, mi mamá toma clases de doctorado el fin de semana y su profesora, bueno, su asesora vive en Alemania, pero es mexicana. Entonces les contaba una anécdota que tuvo su hija que está haciendo su internado, que tenía a su cuidado a un niño. Bueno, en un tiempo que estuvo en pediatría, tuvo a su cuidado a un niño que le decía que no lo dejara, que porque le daba miedo quedarse con los chaneques. Y pues la chica no entendía porque ella nunca había vivido en México hasta que estudió medicina acá y que le escribía a su mamá así de, oye mamá, me dice esto el niño, dice, pero ¿qué es un chaneque? Yo no sé qué es un chaneque. Dice, pues, dice, si quieres te mando una foto para que sepas, dice, pero, y que le dijo así como su hija de, no, mejor no me lo mandes, dice, porque si no me voy a espantar. Y pues obviamente eso refleja que pues no creció en México, no creció como con esa cultura de conocer pues todos esos seres místicos y quizás hasta mágicos, y que no entendiera esa referencia de los chaneques, ¿no? Claro. A pesar de ser mexicana. Claro. Bueno, vamos a ver, tomen nota. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Algo más, Mitzi? Ok, ya. ¿Qué es lo que van a hacer como ejercicio aplicativo? Una,
lo que van a hacer es este modelo de la psicología cognitiva. Quiero que en un texto entre 900 y 1000 palabras, elijan algo de su vivencia. Puede ser covidiana, no covidiana, pero tiene que ser su vivencia, personalísima, como en otros casos también lo han hecho, en otros trabajos que ya me enviaron. Y quiero que expliquen esa vivencia desde la psicología cognitiva y los modelos, los 3 modelos de aprendizaje de Brunner, más las láminas que le sucedieron. Tendrán la grabación, por supuesto, yo les avisaré. Ahora, ¿está claro lo que tienen que hacer? No, entre 900 y 1000 palabras, elijan una vivencia, primero la explican en un párrafo, máximo 2, la explican con la mayor claridad posible la vivencia per se, y después de ese párrafo o 2 párrafos comienzan a retomarla y a explicarla desde el aporte de la psicología bruneriana o del aprendizaje bruneriano. ¿Está? Puede ser una cosa de vivencia, por ejemplo, en cómo creo que aprendí, por decir algo, de la televisión y los videojuegos, que me tocó en mi infancia. Y órale. Pero los 3 modelos tienen que estar conviviendo. Primero describen a qué se van a referir, en qué etapa de su vida, qué vivencia, y luego la desglosan. ¿Está? Bueno, para ello, ¿alguna duda? Para ello, utilicen, por favor, como parte del proceso de esfuerzo, utilicen las 2 horas también del próximo miércoles, de 11 a 1, en la que la clase conmigo va a consistir en que ustedes le den otro jalón a este trabajo para que me lo envíen el próximo sábado, máximo sábado, a las 17, a las 6 de la tarde. Como ya se los dije, colegas, nombre, al cierre de mayúsculas el archivo, nombre de pila, guión bajo, apellido paterno, guión bajo, cognoscitivismo o psicología cognitiva. Así es como me deben enviar el trabajo a mi correo. Cuentan con 2 horas de esta semana, del miércoles 14, para que las aprovechen. Yo me quedo atento por si alguien tiene alguna duda, entre las 11 y la 1 del próximo miércoles para responderles. Y me lo envían el próximo 17, sábado 17, si antes lo tienen antes, a las 6 de la tarde corto. ¿Está? Sí, profesor. Bueno. Sí, profe. Doctor, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Nos vemos profe, la gracias. próxima Sí, semana. hasta luego. Gracias, hasta luego, El próximo Hasta luego, profe. miércoles. Hasta luego, profe. Chao. Gracias, hasta luego. Hasta luego.